a la doctora Samantha Michelle Orozco Gallardo que participe, por favor. Doctora Samantha Michelle. Sí, doctor, aquí estoy. Participe, adelante, doctora. Sí, bueno, pues es la de pemphigoide de la membrana mucosa. Muy bien, a ver, dame tus argumentos por qué pusiste o votaste por ese diagnóstico. Pues se ven ampollas y úlceras y Muy bien. no se ven muy profundas. Perfecto, son superficiales. Muy bien, doctora, ¿cuál es entonces ahí, en la imagen, cuáles son las áreas en donde tenemos todavía ampollas intactas, donde se ve rojo o donde se ve amarillento? Amarillento, donde está por la encía. Muy bien, entonces esta área que estoy señalando aquí, doctora, de color rojo, ¿cuál lesión básica tienes aquí? Una úlcera. Muy bien, y todo esto blanco que estoy delimitando con el puntero, sí se alcanza a ver el puntero, ¿verdad? Que se mueve, doctor. Sí, sí se alcanza a ver. Todo esto blanco que está aquí, entonces, ¿a qué lesión básica corresponde? Una ampolla. Muy bien, doctora. Entonces son ampollas, sí, que suelen reventar y te pueden dejar zonas de ulceración. Estamos de acuerdo, en este caso sí te dejan zonas de ulceración porque te dejan expuesto el tejido conectivo. ¿Qué más, doctora? Bueno, son úlceras irregulares, aunque aquí dice que son superficiales, pero sí tienen forma irregular porque las ampollas cuando se forman pues tienen contornos irregulares, o sea, ven acá como... Sí, no están delimitadas. Pueden estar no bien delimitadas y los contornos son irregulares, no son contornos redondeados, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué más, doctor? Pueden ser incómodas o dolorosas. Muy bien, y suelen afectar sobre todo a qué sitios anatómicos. El paladar, la encía. Ajá. ¿Y a qué otros sitios de mucosa en economía corporal? Al ojo. Ajá. ¿Y luego? En los carrillos. No, otros sitios fuera de boca donde hay mucosa. En la piel. Es raro que haya en piel. O sea, es 20% de los pacientes presentan lesiones en piel. Pero ya mencionaste dos sitios donde hay mucosa. Cavidad bucal es el principal. Y luego en la mucosa ocular. Y en lo nasal. En la nasal y luego en dónde más. Nasal. En la esofágica. En la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Laringe, sí. Y en las mujeres, en la mucosa vaginal. Muy bien, doctora. ¿Y luego? ¿Qué más es importante de esto? ¿Cuál es la patogenia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se forman esas ampollas, doctor? Por desórdenes. Pero digamos, a ver, pone un nombre más formal. ¿Desórdenes de qué tipo? Completa el nombre del grupo de enfermedades. ¿Desórdenes o trastornos qué? Son como autoinmunes. Totalmente de acuerdo, doctora. Gracias, doctora. Gracias, entonces, Ángela. Bueno, ¿sí? Sí, te pongo tu participación, doctora. Claro que sí. Muy bien, doctores. Entonces, Ándale, doctora, cuidado. Esta enfermedad es una de las enfermedades autoinmunes mucocutáneas, en donde está comprendido pues, todas las formas de pemfigoide y pemfigo vulgar. Y en este caso, tenemos una enfermedad en donde hay una respuesta inmunopatológica dirigida en contra de la membrana basal. La membrana basal es una estructura tisular muy compleja. Está compuesto por múltiples proteínas. Y esas proteínas son susceptibles a ser atacadas
o destruidas, degeneradas mediante respuestas inmunopatológicas. La gran mayoría de estas enfermedades te da cuadros similares o te da, digamos, un cuadro que puede tener diferentes matices dentro de lo que se conoce como pemfigoide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que puede tener diferentes complicaciones. Unos cuadros son más severos, otros cuadros son menos severos. Son, digamos, tienen un curso más favorable. En el caso de el pemfigoide de las membranas mucosas, es, digamos, el cuadro que con mayor frecuencia se expresa cuando se da esa destrucción de la membrana basal. Aquí hay una proteína que suele afectarse, que es la proteína BP180. Es la proteína de membrana basal 180, la B es B alta, ¿estamos de acuerdo? Basal protein 180, que es uno de los constituyentes más amplios de la membrana basal. Sí, entonces, y se expresa con mayor, digamos, o se expresa, digamos, más en las mucosas que en la piel, y es por eso que el cuadro recibe este nombre, pemfigoide de las membranas mucosas. Como las mencioné hace un momento, en que encontremos lesiones en piel en esos pacientes no es frecuente, es un porcentaje mínimo, el 20% de los, bueno, ni tan mínimo, pero es pequeño, el 20% de los pacientes que tienen lesiones en boca también la van a tener en piel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es el frecuente es que encontremos estas lesiones limitadas a la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo mucosa de cavidad oral, cavidad bucal, de la conjuntiva ocular, de la laringe, de la nariz y de la vagina. Pero, digamos, en este caso, la cavidad bucal es el sitio que se afecta con mayor frecuencia y en menor frecuencia los demás sitios de mucosa que acabo de mencionar. Entonces, esta es una enfermedad de adultos mayores. Ahí estamos marcando un diferencial importante con la otra lesión que vamos a ver en un momento más. Esos pacientes desarrollan vesículas y ampollas, sobre todo ampollas. Vean el tamaño de estas ampollas. Todo esto blanco que ustedes observan acá, sí representa ampollas. Aquí tenemos aparentemente una vesícula, pero parece que ya está conectando con ampolla esta gigantesca que tiene el paciente acá en encía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, al perderse el anclaje que normalmente da la membrana basal, esa es una de sus funciones, al epitelio, en este caso el epitelio suele levantarse desde el tejido conectivo, se desprende y eso es lo que da origen a las ampollas, unas ampollas que se denominan de techo un poco más resistente, no tan delgado. De hecho, digamos, suelen reventarse con mucha facilidad por el mismo frote de las mucosas, el roce de los alimentos, y suele liberar su líquido. Pero si nosotros tuviésemos la oportunidad, en este caso, de poner aire sobre las ampollas, al entrar el aire por debajo de las ampollas, estas van a vibrar, se van a mover. Eso es característico y es digamos, parte del diagnóstico clínico de este tipo de enfermedades. El que tú observes que esos techos de las ampollas se mueven. Cuando digo techo de la ampolla, es la parte de la ampolla que se levanta. Estamos de acuerdo, la que se desprende todo esto blanco. Eso por un lado. Por otro lado, la localización está cuando revientan, te dejan esas úlceras irregulares, superficiales, características de este cuadro. Ven, por ejemplo, aquí tenemos un área en donde ya el techo de la ampolla no lo tenemos, ya se desprendió. Tenemos a lo mejor aquí un fragmentito todavía en la periferia de esta zona ulcerativa, muy superficial de la mucosa, en este caso de la encía. Ahora bien, esto tiene predilección por sitios muy limitados en cavidad bucal. Estamos hablando que tiene predilección sobre todo por el paladar y la encía, como mencionó su compañera. Puede esto correr un poquito hacia mucosa alveolar y fondo de saco, mucosa de vestíbulo, pero generalmente es un cuadro limitado, no es difuso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se ve perfectamente los sitios, o sea, en donde está afectando la lesión. Tú los puedes discernir, porque no es un cuadro, digamos, diseminado. Y ¿qué más importante? Tiene un fenómeno migratorio. Sí, hay sitios en donde la enfermedad suele, digamos, estar involucionando, sobre todo cuando se está dando tratamiento al inicio.
mientras que en otros sitios de la cavidad bucal, en este caso del encía o paladar, suelen o pueden estarse activando lesiones nuevas. Eso es algo, digamos, posible en esta enfermedad. Y se caracterizan estas úlceras por ser dolorosas, sobre todo cuando son irritadas por alimentos calientes o alimentos irritantes. Ahora bien, en cavidad bucal es raro que encontremos complicaciones respecto a alteraciones en la cicatrización. En donde sí las vamos a encontrar es en la conjuntiva ocular. Estamos de acuerdo. Y aquí hay dos situaciones que van a llevar a que el paciente desarrolle procesos cicatrizales que le van a generar, a final de cuentas, ceguera si, digamos, este paciente no es atendido de manera oportuna. ¿Cuáles son esas complicaciones que llevan a la ceguera? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la mucosa, doctores? Que va a generar daño en el ojo. ¿Quién quiere abrir su micrófono? ¿O quién levanta la mano, doctores, para participar? Yo, doctor. A ver, Emilio, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, según yo, antes de que termine con ceguera, lo primero que pasa es una fibrosis subepitelial. Y eso lo que va a causar es que altera las glándulas que lubrican la superficie del ojo y obviamente, o sea, en consecuencia, pues van a causar que el ojo esté seco y después el ojo se va a inflamar y ya después van a formar cicatrices que van a estar obviamente entre el ojo y la conjuntiva. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, lo primerito que empieza a ocurrir es fibrosis de la subepitelial. Estamos de acuerdo a nivel vulvar, a nivel palpebral. Pero si el proceso inflamatorio continúa, estamos de acuerdo, aquí la fibrosis es en el sentido de que se inflama la mucosa, se está dando la respuesta inmunopatológica y esta forma va a obstruir los lagrimales y esto va a generar resequedad en el ojo, va a generar más y va a crear esto, pues, opacificación del globo con ceguera, ¿estamos de acuerdo? Y también va a generar que inclusive los párpados pierdan movilidad porque suelen o pueden llegar a quedar fijos, o sea, con la mucosa palpebral puede quedar fija con la mucosa vulvar. Y esto ocurre mediante la formación de estas bandas que se ven acá. ¿Cuál nombre reciben estas bandas como la que estoy señalando, doctor? Doctores, pueden participar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el nombre de esa banda que se ve ahí de tejido fibroso? ¿No son las sinequias? Exactamente, las sinequias, que en este caso una sinequia es una banda de cicatrización que te fusiona o te une a dos superficies mucosas. En este caso, te está uniendo la mucosa palpebral con la mucosa vulvar. En este caso, el paciente tiene todavía una sinequia que, digamos, no le imposibilita abrir el párpado, pero si esto se da de manera masiva en el ojo, pues eso puede generar que el párpado inclusive quede fusionado con el globo ocular y condicione la ceguera, que de por sí la misma fibrosis subepitelial en estos pacientes genera ceguera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas serían las complicaciones o una de las complicaciones, digamos, más importantes a evitar en estos pacientes. Muy bien, doctores. Y respecto al tratamiento, ¿qué tratamiento se le da a estos pacientes, doctores? ¿Quién quiere participar? Se les dan corticosteroides tópicos, ¿no, doctor? Si tienen afectación en cavidad bucal nada más, sí, pero si tienen afectación ocular o en otros sitios, sobre todo, por ejemplo, en esófago, nariz, imagina si se les tiene que dar, además de la terapia tópica para el sitio de afectación, también corticosteroides sistémicos, sobre todo cuando se trata de ojos, ¿estamos de acuerdo? En donde el tratamiento sí, para que sea, digamos, tenga mayor impacto, tenga un efecto todavía mucho mayor al tópico, pues sí se prefiere dar tratamiento con corticosteroides vía oral. ¿De acuerdo? Pero si se trata de un cuadro que está limitado a boca con colutorios o geles,
preparaciones, vamos, que tengan un vehículo que se pueda absorber en boca con corticosteroides, con eso se maneja muy bien al paciente. Y esa es una enfermedad que afortunadamente, a diferencia de, por ejemplo, el líquen plano, sí tiene una sensibilidad responde de manera muy buena al tratamiento inmunosupresor. Entonces, el pronóstico para esos pacientes es bueno, aunque esto no se cura, estamos de acuerdo, se controla nada más. Por enfermedades autoinmunes que se conocen. Muy bien, doctores, dudas, preguntas al respecto. Vamos a ver manitas. Dudas, preguntas al respecto, doctores, nada. Perfecto, doctores. Entonces cambiamos. A ver, alguien abrió el micrófono. ¿Quiere preguntar algo? Doctora Leslie Michelle Barajas, dígame, doctor. Sí, doctor, ¿me podría repetir el tratamiento, por favor? Es que yo también tenía lo de corticosteroides tópicos, pero no alcancé a escuchar que si estaba en ojos, qué es lo que se le debe de aplicar. Sí, mira, lo describe el libro perfectamente. Cuando tú tienes un cuadro que está limitado, por ejemplo, a la cavidad bucal únicamente, es un cuadro limitado, pues das terapia con corticosteroides tópicos, pueden ser en enjuagues, pueden ser inclusive hasta guardas oclusales suaves, blandos, que tú los fabricas cubriendo toda la encía, toda la área afectada, y que el paciente utilice un corticosteroide y que se lo coloque, que utilice el guardas blando como cucharilla, como cubeta, ¿estamos de acuerdo? Pero si el cuadro, digamos, está afectando sobre todo a los ojos, es en donde se pueden tener consecuencias más importantes, entonces ahí sí valdría la pena dar tratamiento inmunosupresor o tratamiento con corticosteroides, que es el medicamento vía oral, o sea, sí, porque sí necesitas ahí tener una cobertura todavía más amplia del efecto antiinflamatorio inmunosupresor del corticosteroide. Y en las áreas en donde haya lesiones, otras áreas mucosas distintas a ojos, como cavidad bucal, nariz, etcétera, pues a lo mejor por ahí sí hacer la terapia combinada con preparaciones. Siempre que hay ojo hay que darle su pastillita, no sé, prednisona o lo que le vaya a dar al paciente para evitar que desarrolle cicatrices a nivel ocular. No sé si respondí tu pregunta, doctor. Sí, doctor, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ándale, doctor. Entonces, doctores, vamos a continuar con el siguiente caso. Adelante, doctores. En un momentito más les va a aparecer.
Muy bien, doctores. Para que no se nos acabe a omitir la opción para esta lesión, le voy a pedir de favor que participe el doctor Luis Uriel Tapia. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días. Adelante, doctor. Sí, bueno, es pénfigo vulgar, que es básicamente Ese es también, su diagnóstico. sí, pues otra enfermedad de desorden. Muy bien. A ver, no te escuché, doctor. ¿Otra enfermedad de desorden de qué tipo? Autoinmune, doc. Perfecto. ¿Qué más, doctor? Bueno, las lesiones son úlceras Ujú, que tienden a ser poco profundas y sus ujú. bordes son irregulares. Muy bien. Si se fijan que aquí, por ejemplo, las úlceras en encía, las úlceras cerca en mucosa bucal, en la piel no tienen ese aspecto como de cráter de volcán, no son profundas, sino más bien superficiales, o sea, no está socavado, excavado el tejido conectivo. Y la parte del epitelio que queda cubriendo la úlcera. ¿Qué más, doctor? Bueno, por la ubicación de las lesiones, que es en piel y en mucosa de la boca, pues es una enfermedad mucocutánea. Y estas lesiones tienden a ¿Qué ser más? dolorosas. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Eh, pues no sé qué más me quiera preguntar, doc. A ver, doctor, ¿cuál es la patogenia de esto? ¿Qué es lo que ocurre en esos pacientes para que se formen las ampollas? Es la producción de anticuerpos, ¿no? Sí, pero a ver, sé más específico. ¿Esos anticuerpos están dirigidos contra qué proteína? Contra la desmogleína 3. O contra la desmogleína 1, ¿no? Sí, son las dos, ¿no? Ah, es contra la desmogleína 3. ¿Y luego? ¿Qué es lo Y que ocurre cuando se pierde la desmogleína 3? eh, es cuando se separa el epitelio, doc, cuando se despega y se forma la ampolla. ¿Y por qué pasa esto a nivel del epitelio? ¿En dónde está la desmogleína 3? Eh, la verdad no sé, doc. Claro que sí sabes, doctor, búscale. Sí, puedo revisar mis notas, doc. Es, son las que unen las células epiteliales. Ajá, ¿y cuál es el nombre que reciben esas tres estructuras que dan unión entre las células epiteliales? Empieza Desmosoma. con D de dedo. Exactamente, gracias, doctor. Entonces, tenemos aquí otro cuadro de los llamados, lo de las enfermedades apoyos autoinmunes. En este caso le vamos a llamar pénfigo vulgar. ¿Por qué se le llama pénfigo vulgar, doctor Esaes? ¿Quién tiene, digamos, el dato de por qué se le llama pénfigo vulgar a esa enfermedad? Pueden abrir su micrófono sin ningún problema, participen, doctores. ¿Por qué se le llama pénfigo vulgar, doctores? Participen, doctores. No creo que no tengan nada en su cabecita como para quedarse callados. A ver, ¿qué entienden ustedes por la palabra vulgar en este caso? ¿Cómo se entiende o cómo la define la Real Academia de la Lengua? A ver, ¿quién abre el micrófono? ¿Quién quiere participar? Como algo muy común, doctor. Exactamente. ¿Por qué? Porque la forma más común de los pénfigos, no recuerdo cuántos hay, ahorita se me fue el número, pero no es uno solo, ¿estamos de acuerdo? Hay pénfigo paranoplásico, pénfigo foliáceo, o sea, hay muchos subtipos de pénfigo, pero este es el más común, por eso recibe ese nombre de pénfigo vulgar, por lo común que es. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctor. Entonces,
aquí lo que tenemos, y ya lo mencionó su compañero, ya lo mencionó Uriel, es una enfermedad autoinmune en donde a los pacientes se les forman autoanticuerpos en contra de una proteína presente o importante que está en los desmosomas. Es la desmogleína 3 en este caso. La desmogleína 1 es más, digamos, está más implícita en la patogenia de las otras formas de pénfigo, sobre todo pénfigo foliáceo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso estamos hablando de la desmogleína 3, la cual se ve afectada o degenera por la acción de la después inmunopatológica, permitiendo que las uniones hemidesmosomales se separen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas uniones hemidesmosomales se separan y esto hace que se suelten las células epiteliales y que se forme un tipo de ampolla denominado ampolla o vesícula intraepitelial, o sea, en el espesor del epitelio. Siempre, digamos, se respeta el estrato basal del epitelio porque ahí no tenemos desmogleína 3. Todo esto ocurre en el epitelio, en el estrato espinoso de los epitelios. Y es por eso que, digamos, siempre digamos, la elevación del epitelio es de suprabasal, o sea, por arriba del estrato basal, todo se desprende. ¿Estamos de acuerdo? El techo de la ampolla está formado, digamos, por células del estrato espinoso y si hubiese estrato córneo, del estrato córneo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando revienta, porque esas sí son extremadamente delgadas y son raras verlas en boca, te van a dejar úlceras irregulares. ¿Estamos de acuerdo? Como las que se ven acá. Superficiales, muy irregulares. Todo esto blanco que estamos observando acá es fibrina, no es techo de la ampolla. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros pusiésemos aire aquí, pues esto no va a vibrar. Y son muy, muy superficiales. En pieles en donde, digamos, sí se puede llegar a ver ampollas, se pueden llegar a ver ampollas intactas, debido a que en la piel no hay tanta fricción como en la mucosa de cavidad bucal. Inclusive vean acá cómo esta, digamos, ampolla ya reventó y te dejó una zona de erosión, ulceración, muy superficial, inclusive todavía brilla por la luz del flash porque está húmedo debido al fluido inflamatorio, al exudado propio de la vesícula, de la ampolla, pero inclusive vean acá cómo tenemos en donde estoy señalando todavía parte del techo del ampollo, parte del epitelio que se levantó para dar origen a la ampolla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso son muy delgadas. ¿Por qué son muy delgadas estas ampollitas, doctores, en comparación con las del penfigoide de las membranas mucosas? Porque el techo de la ampolla es más frágil. Ajá, ¿pero por qué es más frágil el del pénfigo vulgar o estas ampollas que el del penfigoide? ¿El penfigoide desde dónde se levanta, doctor? La ampolla. Es que estas se desarrollan en partes más superficiales que en, ¿cómo se llama? Que en la enfermedad pasada, en el penfigoide. Perfecto, doctor. Sí, eso tiene que ver con el grosor de la ampolla, porque en el penfigoide el grosor de la ampolla es el grosor total del epitelio, o sea, desde el estrato basal hacia arriba, porque el desprendimiento viene desde la membrana basal. En este caso tienes una ampolla que se forma con grosor parcial del epitelio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre el estrato basal queda sobre la superficie o sobre la base de la úlcera, y del estrato espinoso hacia arriba lo que se separa, entonces es mucho más delgado y es por eso que son más frágiles. Espero no se les olvide esto, doctores, estamos de acuerdo que acabo de mencionar. Y el sitio de afectación, ya casi terminamos, doctor, un minutito más. El sitio de afectación en este caso es todavía mucho más amplio que en cavidad bucal. Sí, suele afectar a mucosa de carrillos, labios, encía, etcétera, ¿estamos de acuerdo? Puede iniciar esto con un cuadro gingival por fricción con los alimentos, pero luego pasa a ser un cuadro más extendido, pero no tiene esa limitación o delimitación tan marcada que presentan el penfigoide de las membranas mucosas. Y con este es un cuadro mucocutáneo. Aquí sí la afectación de la piel es bien común. Puede iniciar esto en boca y luego pasar esto o presentarse lesiones en piel, sí, es un cuadro que suele presentarse así. O desde un inicio puede, digamos, afectar a mucosas y a piel de manera sincrónica.
¿Estamos de acuerdo, doctores? En este caso no solemos tener afectación en los ojos, no solemos tener afectación en otros sitios, sobre todo piel y mucosa cavidad bucal, un poquito de vías digestivas, pero digamos es también más limitado en cuestión a las mucosas que suelen afectar. Muy bien, doctores. Entonces, para esto el tratamiento es muy similar al que se da en el figura de las membranas mucosas, y es cuando hay afectación cutánea, entonces hay que dar corticosteroides sistémicos. ¿Por qué, doctores? Si no tratas con eso es, digamos, o les pasa algo similar a los pacientes que tienen quemaduras, que pueden deshidratar, pueden adquirir infecciones a través de las heridas en la piel, y eso puede complicar, pues, puede llevar a complicaciones sistémicas importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso cuando tienen lesiones en piel hay que dar tratamiento inmunosupresor para que estas remitan lo más pronto posible, que de hecho es algo característico de esta enfermedad, que es extremadamente, o responde de una muy buena manera, vamos, al tratamiento con inmunosupresores. Es una de las enfermedades autoinmunes mucosas que con mayor facilidad puede llevarse a un control aceptable del paciente con tratamiento. Corticosteroides, sobre todo, que es el de primera elección. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Vamos a ver manitas antes de retirarnos. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nada, doctores, perfecto, doctores. Entonces, si no hay nada más que comentar, doctores, los espero el día de mañana, doctores. Que tengan un excelente inicio de semana. Suerte. Gracias. Saludos. Gracias, doctor. Buen día. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.